amigos. En primer lugar vamos a hablar de las mutaciones génicas y los efectos fenotípicos. Las mutaciones cromosómicas también con sus efectos fenotípicos, las mutaciones genómicas también con sus efectos fenotípicos y por último vamos a hablar del cáncer. Las mutaciones génicas consisten en la alteración de la secuencia de nucleótidos de un gen y pueden deberse a sustitución de bases, que consiste en el cambio de un solo nucleótido por otro. La sustitución consiste en que una pirimidina sustituye a otra pirimidina o una purina reemplaza a otra purina. Esta sustitución se denomina transición. Por otro lado, el cambio puede ser que una purina sustituya a una pirimidina o viceversa, que este cambio se denomina transversión. Además, hay inversiones o delecciones que consisten en la adición o eliminación de uno o más pares de nucleótidos. Esto sería una inserción. Las mutaciones darán lugar a unos efectos fenotípicos en los individuos. Hay tres tipos de consecuencias. La primera es la mutación de cambio de sentido, que provoca que el nuevo codón origina un nuevo aminoácido diferente. La segunda es la mutación sin sentido, que se origina cuando el nuevo codón es un codón de terminación, lo que provoca que se acabe la traducción. Y por último, la mutación silenciosa, que se produce cuando el nuevo codón codifica el mismo aminoácido debido a la degeneración del código genético. Mutaciones cromosómicas afectan a un segmento cromosómico que incluye varios genes. Las consecuencias fenotípicas de las delecciones dependen de cuáles son los genes situados en el segmento que ha perdido. En muchos casos son letales, en otros son graves. En las duplicaciones no hay pérdida de información genética, pero al aumentar el número de copias de los genes conteniendo en un segmento duplicado, se produce desequilibrios en la cantidad de productos genéticos que puede afectar al fenotipo. Las duplicaciones son mecanismos evolutivos importantes. Y por último, las inversiones y las translocaciones no han perdido ni han ganado información genética, y estas mutaciones están asociadas a menudo a efectos fenotípicos importantes, ya que pueden romper genes y destruir su función o crear grupos nuevos de ligamento que alteran la regulación génica. Por último, las mutaciones genómicas, en las que se altera el número de cromosomas propios de la especie. Se dividen en aneuploidías, que consiste en el aumento o la disminución de uno o varios cromosomas, que a su vez se dividen en nulisomías, que consiste en la falta de un par de cromosomas homólogos, las monosomías, que consiste en la falta de un cromosoma, y las trisomías, que consiste en la adición de un cromosoma a una pareja de cromosomas homólogos. También están las poliploidías, que consisten en el aumento del número de juego de cromosomas y se producen por la falta de separación de los cromosomas durante la mitosis o durante la meiosis. Se dividen en autopoliploidía, en el que el conjunto de cromosómicos son de la misma especie, o aloploidía, en el que el conjunto de cromosomas pertenecen a dos especies, es decir, que proceden del cruce de dos especies diferentes. Las aneuploidías afectan gravemente al fenotipo, por eso en la mayor parte de animales y en muchas plantas son letales. Los efectos de las aneuploidías se deben a que el aumento de las copias de los genes presentes en el cromosoma extra altera las concentraciones de los productos génicos y esto interfiere en el desarrollo del individuo. Por otra parte, la poliploidía es muy frecuente en plantas y está considerado como un mecanismo evolutivo fundamental. En animales es menos común, pero se da en invertebrados, en algunos invertebrados, en peces y en ciertos anfibios y reptiles. El cáncer es un conjunto de enfermedades genéticas que surgen debido a mutaciones. Las propiedades de las células cancerosas consisten en que tiene una gran capacidad de proliferación y una gran capacidad de invasión. Al principio, las células forman tumores benignos, pero en su proliferación e invasión, cuando las células adquieren la capacidad de separarse, forman los tumores malignos, ya que entran en el torrente sanguíneo y dan lugar a la metástasis. El desarrollo del cáncer puede estar producido por los protooncogenes, también conocidos como genes supresores de tumores, o por los genes estimuladores, que se pueden volver hiperactivos. Para que el cáncer sea desarrollado por los protooncogenes, tienen que mutar los dos alelos del gen, ya que este es recesivo.